Buenas noches. Bienvenidos al otro lado de la realidad. En esta ocasión hemos transformado nuestro plató de televisión en una máquina del tiempo. Vamos a viajar 1300 años atrás en la historia hasta llegar al momento en el que un artesano anónimo talló esto que tengo junto a mí. Es una losa de piedra que tenía esta inscripción en la que se ve a un hombre recostado en posición fetal, manejando una especie de palancas con sus manos en medio de una escena cubierta por una especie de campana que para algunos, a partir de su descubrimiento en 1952 en el Templo de las Inscripciones de Palenque, en el estado de Chiapas, fue considerado un astronauta. ¿Es posible que este relieve, que este grabado refleje a un personaje que vivió hace más de 13 siglos en México y que pueda corresponderse a un viajero del espacio? Eso fue lo que dijo Erich von Däniken cuando estudió esta losa. La popularizó en un libro famosísimo llamado Recuerdos del futuro, que en España se publicó hace más de 30 años. Desde entonces hasta ahora han llovido toda clase de críticas, de opiniones y de hipótesis sobre la posibilidad de que seres extraterrestres nos hubieran visitado en un pasado remoto. Incluso se han interpretado capítulos de la Biblia desde esa óptica y de otros libros sagrados. Las evidencias no son solo esas, hay otras encontradas en cuevas rupestres bastante notables, algunas que quiero que contemplen con detenimiento. Algunas como esta, filmada, fotografiada en Tassili, en Argelia. Tiene aproximadamente unos 8000 años y muestra a una figura con una gran cabeza redonda con dos antenas en la parte superior y parece incluso llevar guantes, estar enguantada. En la siguiente imagen observamos una serie de figuras fotografiadas en las sierras de Kimberley, en Australia. Unos misteriosos seres con ojos redondos, una especie de aureola alrededor, contemplan a los brujos, a los chamanes que acudían a esas cuevas australianas a orar hace aproximadamente 2000 años. Y la última de esas extrañas evidencias la encontramos cerca de aquí, en las cuevas de Valcamonica, en Italia. Esta figura fue pintada en el siglo V-VI antes de Cristo y muestra a un personaje extraño que parece sujetar un arma y un arco, con la cabeza también enfundada en esa especie de aureola de la que el artista ha hecho salir una serie de rayos. Extrañas evidencias, sin lugar a duda, extrañas que comentaremos aquí en esta mesa con una serie de especialistas. Quiero presentarles a todos ellos. En primer lugar, doy la bienvenida a Jordi Teixido. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Jordi Teixido es filólogo clásico y ha recorrido medio mundo en busca de los misterios de la antigüedad. Jordi, cuando te enfrentas a imágenes como estas que acabamos de ver, esa hipótesis de que nos pudieran haber visitado astronautas en la antigüedad, ¿cobra algún sentido? Para mí es tan válida como la que normalmente se admite, que es intentar explicarlos siempre con los referentes o con las bases de tipo religioso o de cultos, podríamos decir, más o menos habituales, con los que se explican este tipo de fenómenos. Por lo tanto, hemos de como mínimo darle el beneficio de la duda y pensar que este tipo de personas en sociedades muy primitivas quizás aplicaban menos lo que era la imaginación y lo que intentaban reflejar en sus cuevas o en sus maderas o en sus árboles, allá donde pintaran, era una traducción de algo que habían visto, ¿no? Por tanto, como mínimo prefiero dejarlo en la duda. A falta de esa referencia directa, yo creo que es conveniente seguir buscando mucho más activamente de lo que se hace, referentes documentales, excavaciones, investigar en los textos qué posible realidad haya detrás de todo este tipo de fenómenos. Ana María Vázquez Ois es profesora titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Acaba de publicar este libro, Historia del Mundo Antiguo. Es el primero de una serie de volúmenes dedicados a las cuestiones del pasado. Y me gustaría preguntarle a Ana María cómo se enfrenta una profesora titular de Historia Antigua ante teorías como estas, ¿no?, de que nos pudieran haber visitado astronautas en el pasado. Pues buenas noches. Buenas noches. Con muy buen humor, encantada de saludarle y como dice que me ha precedido, ¿no? Pues ¿por qué no? Pero habrá que demostrarlo, efectivamente. Evidencias extrañas las hay. Digo evidencias
de cosas que no tienen explicación en su contexto histórico, y no hay que remontarse solo a estas pinturas rupestres, que la que no conocía era la de Valcamónica, las otras sí las conocía. Y yo he hablado muchas veces, bueno, de los textos que hablábamos de Julio Sequens, pero sobre todo, no solo de los textos latinos que... Es decir, que hay textos posteriores que hablan de naves voladoras. No solamente eso, objetos que estarían fuera de lugar si la civilización hubiese sido tan normalita, entre comillas, como siempre pretendemos explicar. Es decir, que podemos dejar un interrogante, podemos dejar la puerta abierta para explorar este tipo de enigmas, ¿no? A mí me encantaría que hubiese de verdad cosas extrañas, pero yo no he tenido la suerte de encontrarme ninguna, pero tengo personas que me han dicho que han visto platillos volantes, totalmente serias, ¿eh? Tenemos también en la mesa a Ramiro Calle. A Ramiro Calle muchos de ustedes le conocerán porque es uno de los mayores especialistas en yoga de este país, además de haber viajado en infinidad de ocasiones, decenas, a la India. Y precisamente le hemos convocado aquí porque la India es una de esas culturas que presenta muchas anomalías, es decir, hay muchos vestigios que pueden ilustrar a algunos de nuestros invitados y que pueden ser objeto de debate esta noche, sobre el avanzado conocimiento que poseía aquel pueblo, desde luego milenario, una de las claves de nuestra cultura. Buenas noches, Ramiro. Hola, buenas noches, querido Javier. Pues sí, es cierto, amigos, que la India, su cultura, su herencia científica, su herencia mística, pues muchas veces no podemos calcular ni siquiera sospechar sus colosales dimensiones. Por ejemplo, la India, luego lo iremos viendo, pues era el país más avanzado en lo que era la ingeniería, la siderometalurgia, las matemáticas, el álgebra. No hay que olvidar que la India, además de ser la patria del yoga, es pues la precursora de todas las ciencias psicosomáticas, la precursora de los diversos tipos de medicina que luego podemos, si tenemos tiempo, abordar, la precursora también de la alquimia y, por supuesto, pues de todo ese bagaje cultural que era muy polivalente, que era muy diferente a lo que ha podido ser luego la cultura griega y la cultura occidental. Esa fascinación de la India por el cosmos, porque hay una gran fascinación astronómica, ¿tiene o puede tener que ver con alguna visita de seres extraterrestres en el pasado? ¿Se considera esa posibilidad? En algunas partes de la India, yo lo he visto, hay enormes, descomunales cráteres que uno no se explica cómo pueden haber surgido, ¿no? Y luego también hay diferentes cuevas, muchas cuevas, en las que hay distintas representaciones, como las que hemos visto, con personajes que en algo sí inspiran o revelan que pudo haber habido contactos con otros seres. Hay un gran amigo mío que desde luego lo que siempre dice, con un gran sentido del humor, pero es muy significante o significativo, es que el yoga, por ejemplo, es tan perfecto que tienen que haberlo traído los extraterrestres. El yoga. Muy bien. También tenemos en la mesa a una persona a la que le voy a pedir una especial concentración en algo que van ustedes a ver dentro de unos instantes. Él es Antonio Piñero. Buenas noches. Buenas noches. Antonio Piñero es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. Su especialidad son los estudios bíblicos y en especial el Nuevo Testamento. Y acaba de publicar una obra que son los Hechos Apócrifos de los Apóstoles. 15 años de investigación sobre textos antiguos, lo que revela la erudición de nuestro invitado. Hay un aspecto que ha sido tan famoso como la losa de Palenque con la que abríamos el programa, que era la visión del profeta Ezequiel. Ezequiel, en el libro primero, habla de que se encuentra con el trono de Dios y lo describe con una precisión pasmosa. Habla de 4 seres vivientes dotados de 4 alas, de pezuñas perfectas, brillantes, refulgentes, que tocan el suelo. Es una visión tan perfecta que en un momento determinado, y esto es lo que quiero que vean, un ingeniero de la NASA, Joseph Blumrich, que era el jefe del Departamento de Investigación de Nuevos Proyectos de la NASA en Huntsville, Alabama, llegó a llevarlo al tablero de diseño. Esto es lo que diseñó, lo que él interpretó que era la gloria de Yahvé o el trono de Dios. Incluso Erich von Däniken llegó a reconstruir el plano del lugar donde esa nave de Ezequiel podría llegar a tomar tierra, el plano de algo que estaría también descrito en la Biblia. Claro, y esta es mi pregunta para Antonio Piñero.
Algo que parece una visión mística, que de repente se transforme en algo técnico, supongo que deberá sorprender a un experto en la Biblia como usted. No, no me sorprende, porque la visión del trono de Dios se llama dentro del judaísmo el carro, la Merkabá de Yahvé. Y Merkabá es el carro de combate, por ejemplo, ahora en Israel. Se dice así, Merkabá. O sea que los antiguos pensaban que esto era un carro. Un vehículo de transporte. Era un vehículo, eso es totalmente cierto. O sea que ahí habría una base. Ahora, una vez dicho esto, yo tendría que afirmar también que dentro del ámbito de lo que es el mundo judío, cualquier contacto con el mundo ultraterrestre y del más allá está totalmente abierto, pero no en el sentido de extraterrestres. Es decir, hay una gran facilidad de paso entre un mundo de arriba y un mundo de abajo, un mundo de ángeles, de espíritus y de cosas raras como estas, de seres vivientes, y va desde este momento, esta visión de Ezequiel, que es probablemente de en torno al 597 a.C., hasta las visiones de Juan, de Patmos en el Apocalipsis, que son aproximadamente, quizás, de la época entre Nerón y Domiciano. No deja de resultar sorprendente, en cualquier caso, la coincidencia temporal entre la visión de Ezequiel y, por ejemplo, la pintura de Valcamónica, que es prácticamente de la misma época, el siglo V, VI a.C., ¿no? Pero quizás lo más sorprendente sea eso, es que los judíos le llaman carro. Y hay toda una especulación en torno a lo que es el trono de Yahvé, y los palacios en los que está metido dentro de ese trono, que va a parar hasta la Cábala. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, porque el caso de Ezequiel no es único, cómo se interpreta, por ejemplo, la visión de Enoc, de Elías, que también hablan del carro, de la gloria de Yahvé? Esos no hablan propiamente del carro, no es la Merkabá, ¿no? Estrictamente del carro, no. ¿Cómo se explica? Pues es que justamente desde Ezequiel hasta el siglo II, los judíos construyen una atmósfera especial dentro de una serie de círculos que son los apocalípticos, con una tradición de 600 años, y se van transmitiendo un saber, podríamos llamar folclórico quizás, pero es poco decirlo, pero del pueblo. Y se lo van transmitiendo de unos a otros, lo van interpretando, lo van acomodando al momento y lo van actualizando. Entonces eso se explicaría que se pudiera hablar casi de las mismas imágenes, los mismos signos, desde el siglo VI hasta el siglo II. Es que diríamos que es una escuela de apocalípticos que bebe de las mismas fuentes. También, y ya metidos un poco más dentro de la historia nuestra, occidental, tenemos textos latinos importantes que hablan de cosas parecidas. Ana Vázquez ha estado estudiando el libro de Julius Obsequens, que es una obra un tanto extraña, ¿no? El libro de los prodigios de Julius Obsequens, donde se describen también esta clase de cosas voladoras. Es muy curioso. Entonces, claro, el problema es que describe una serie de cosas que es muy parecidos a estos fenómenos de los que estamos hablando, ¿no? Como por ejemplo las bolas de fuego, o habla de objetos que en un momento determinado, objetos luminosos que vienen hacia el horizonte, que se paran y que en un momento determinado desaparecen, que es como cualquier persona que dice haber visto un ovni describe un fenómeno de este estilo modernamente, ¿no? Voy a pedir casi un esfuerzo antropológico a esta pregunta, pero pongámonos por caso que alguien en el siglo VI o bien en el siglo X a.C. o incluso antes, en la India podríamos remontarnos a miles de años, alguien tiene un encuentro con un objeto volador no identificado. No es difícil pensar que eso se convierta en parte de su mitología o que lo deifiquen de alguna manera, ¿no? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Lo que pasa es que, claro, lo que ya no se sabe, es decir, yo como historiadora solo puedo decir lo que veo, lo que sé, las fuentes que tengo, pero no lo que se han imaginado los hombres y las mujeres del mundo antiguo. Yo puedo hablar de objetos fuera de contexto, pero no hablando de Julius Obsequens completamente, si esas fuentes romanas describen fenómenos que han visto o no lo han visto. ¿De qué época hablamos cuando hablamos de Julius Obsequens? Me parece, no me acuerdo, la cronología no lo he mirado, pero debe ser como el siglo II, Antonio, tú te acuerdas, ¿no? Pero
Yo me alegro de que haya un especialista en textos latinos como son los dos que me han precedido en la presentación, porque yo me he metido mucho con los textos, me vais a perdonar los dos, mis alumnos lo saben, y yo siempre hago una comparación. Si todos los textos de verdad describen situaciones reales, todos los textos antiguos, pues alguien que no conociera quién es Superman, que se lo encuentre un tebeo en contexto arqueológico, pues podría pensar que los hombres en Estados Unidos vuelan en 1950, por ahí, ¿no? Y llevan capa roja o capa y traje azul. Y los calzoncillos por encima de los pantalones. Eso no lo quería decir, ¿no? Y calzoncillos colorados, que dijo una vez un alumno mío. Es decir, no sé si las fuentes describen hechos reales o no, pero objetos materiales los hay. Objetos materiales como uno que quiero que vean a continuación. Es una columna de hierro que existe en Nueva Delhi, en la mezquita de Qutub Minar en Delhi. Tiene 7 metros de alto y tiene la friolera, esta columna de hierro, de 1600 años. Ramiro Calle, 1600 años, una columna de hierro expuesta, como vemos en la imagen, a la intemperie y, sin embargo, ni rastro de óxido. ¿Esto cómo es posible? ¿Esta gente qué clase de aleaciones manejaban? Sí, pues verás, ellos, como te decía antes, eran enormemente avanzados en lo que es la ingeniería y la siderometalurgia. Hay dos casos muy sorprendentes en este sentido en la India. Este pilar maravilloso, que es de hierro inoxidable, que pesa varias toneladas, que es todo él hecho de una sola pieza, tan maravillosamente fundido que hoy en día los talleres de fundición más privilegiados tendrían muchas dificultades en fundirlo de una manera tan perfecta. El otro caso es el de un Buda colosal que está en Sultanján, que es de cobre, de tal pureza que también sería dificilísimo hoy en día hacer una imitación siquieramente cercana. Luego, otra cosa muy importante, ya en aquella época las piedras de tal manera se redondeaban, tan exquisitamente se pulían en bloques verdaderamente extraordinarios, monolíticos, que aún hoy en día tampoco se puede imitar tanta grandeza ni tanta perfección. Y para decir otro dato, los pilares, los edictos de Asoka, de varios siglos, como sabemos, antes de Jesús, todos ellos con más a veces de 50 toneladas de peso, eran tan exquisitamente también pulidos y tan perfectamente hechos que hoy en día, repito, los talleres de fundición más perfectos difícilmente podrían imitar estas extraordinarias obras de siderometalurgia. La pregunta, supongo, Jordi Teixidó, es ¿por qué se perdió este conocimiento? Es decir, si en un momento dado de la historia antigua, como nos cuenta Ramiro Calle, poseían esas capacidades, tanto en la metalurgia como en el transporte de grandes bloques, grandes masas de piedra, ¿por qué en un momento dado se pierde? Es decir, ¿por qué involucionamos hasta, bueno, prácticamente hasta recuperar algo en el siglo XX? Exactamente, es el doble misterio, es cómo desaparece y de dónde viene, ¿no? Porque nuestra historia, vamos, oficial habla del paso al neolítico, a este tipo de tecnologías, no hablemos ya de las pirámides o toda la tecnología hindú, que por cierto ya para los antiguos griegos era una civilización, la hindú, la India era un país mítico de conocimientos científicos extraordinarios. Hay una referencia, yo creo que interesante, que es la anécdota que nos recoge Filóstrato sobre el miedo que tuvo Alejandro Magno en su incursión hacia la India, hacia la China, tampoco sabemos muy bien buscando qué aún, cómo intentó y no pudo atacar un área cercana al Ganges, donde estaba el castillo de los Brahmas, y donde nos cuenta el propio Filóstrato que al parecer los brahmanes hindúes tenían una gran capacidad para repeler ataques enemigos con tecnologías que hoy en día haríamos equivalentes a lo que podríamos ser pues artillería pesada, napalm, fuego de este estilo, ¿no? Sería para los antiguos griegos, los indios, los hindúes, tenían esta situación de mayor avance. Pero como tú bien dices, Javier, incluso a nivel cultura griega, cultura romana, cultura egipcia, ha habido esta involución inexplicable que muchos atribuyen sociológicamente a las invasiones de los bárbaros del norte, podríamos decir, es decir, a un interés o a la preponderancia de una cultura
más agresiva y que acabó con este tipo de rastros, ¿no? Hay numerosos casos, en Grecia está el caso no muy conocido del mecanismo de Antiquícera, una maquinaria para adivinar el movimiento de los planetas que no pudo construirse algo equivalente hasta bien entrado el siglo XVIII. Es decir, hay muchísimas referencias, ¿no? Sin embargo, hablabas de armas, de armamento descrito en la antigüedad. Hay un aspecto precisamente en el Antiguo Testamento que es digamos, el de la cólera de Yahvé, cuando destruye Sodoma y Gomorra, incluso ese episodio de la mujer de Lot convirtiéndose en estatua de sal cuando gira y ve ese fulgor extraordinario. También en la India hay relatos que hablan de ese fulgor. Antonio Piñero, ¿esto lo tenemos que interpretar solo en el plano simbólico o se le puede dar otra visión? Lo debemos interpretar como una leyenda. Es decir, no podemos obtener de una leyenda un dato técnico y un dato científico y un dato histórico porque no tenemos la base para deducirlo cuando llegamos al convencimiento de que el texto que manejamos es legendario. No lo creo. Pero perdona, fíjate, Javier, que los mismos jesuitas de la misión Bombay, que llevan en la India 60, 70 años, la mayoría de ellos catalanes con los que he tenido una amistad enorme desde el 1970, ellos siempre dicen que no debemos olvidar una cosa, que el mito es mito, pero siempre apunta a lo que está más allá del mito. Muchas veces estas leyendas, estos mitos, son de alguna manera la evidencia de que hay algo mucho más allá del mito. Permitidme presentaros algo que es un mito escrito sobre el desierto. Son líneas arañadas a unos 460 kilómetros al sur de Lima, sobre el desierto de Nazca. En concreto, son las pampas, los valles de Ingenio, Palpa y Socos, que totalizan unos 350 kilómetros cuadrados de esas maravillosas líneas, a veces de kilómetros, que fueron trazadas en la más remota antigüedad. Algunos hablan incluso de que comenzaron a labrarse antes de Cristo, hasta aproximadamente el siglo VI, VII después de nuestra era. Unas líneas, unas planicies en las que se observan también animales, cetáceos, pájaros, araña como esta, incluso figuras antropomorfas que han recibido toda clase digamos, de atributos. Este es el mono, por ejemplo, o el astronauta. Este lo llaman el astronauta los propios que sobreviven en esa zona. Una figura con ojos muy redondos saludando al cielo. En las líneas de Nazca se esconde un misterio porque para verlas es necesario volar. No se pueden ver a ras de suelo, desde las colinas limítrofes tampoco se obtiene una visión de conjunto. No sé, Jordi Teixidó, si para eso hay alguna explicación, o se puede sospechar que en la antigüedad se volaba y después eso se perdió. Existe, y estamos hablando de mito y su referente histórico, en la mitología clásica existen numerosísimas referencias a aparatos voladores. Y más allá de la explicación o la interpretación de los textos que hagamos, a mí me gustaría apuntar una cosa de lo que comentábamos de los textos. En Julius Obsequens y en otros autores latinos como Plinio, cuando hablan de estos fenómenos, hablan de la palabra scuti, scutum, que son escudos voladores, y luego hablan de lumines o luces. Distinguen muy bien lo que son luces de lo que son escudos. Cuando hablan de que una forma similar a un escudo sobrevoló una determinada ciudad, pues bueno, un escudo horizontal ya sabemos a qué se parece. Es decir, que claramente estaban hablando de algo que era muy equivalente a lo que hoy en día podemos ver como platillos volantes. La idea de que los antiguos volaban no solamente puede estar en las culturas precolombinas o en las culturas sudamericanas, sino que en Grecia existen numerosas referencias acerca de la capacidad de los dioses antiguos y de la época más ancestral, donde se podía o se utilizaban aparatos voladores. No olvidemos que una de las destrucciones del mundo, de las que nos recoge Platón en su diálogo sobre Atlántida, habla de que el carro de Faetón se estrelló y destruyó numerosas ciudades como por culpa de esta deflagración. Esto lo dice con estas palabras, no usa otras. Por tanto, como que los dioses y estos seres mitológicos, mitahéroes, mitahombres que poblaron la tierra, para los griegos tenían esta capacidad de volar. El tema de Ícaro, existen numerosos mitos acerca de esa historia. Y existe uno no muy conocido, yo creo que muy interesante, y es que en la antigua Grecia se hablaba de la pequeña isla que está en Asuán, cerca de la presa. Hay una pequeña isla que se llama la isla Elefantina. En Egipto, sí. Sí, la isla Elefantina solo
solo se puede ver que tiene forma de elefante a bastantes metros sobre el suelo. No es una forma que al caminante le sea obvia, ¿no? Por tanto, esta capacidad sí que existe este tipo de referencias. Sí, en la propia mitología jainista también en existen India. constantemente en India, efectivamente, todo tipo de aparatos voladores. Hay una ciudad en el Rajasthan que se llama Ajmer, donde hay un maravilloso museo jainista, donde en una sala pues tan grande como esta, como el plató en el que estamos, se puede ver todo tipo de objetos y aparatos voladores. Claro, quizás sea el sueño de volar que tenían los antiguos, Cierto. También la proyección. la Claro, proyección, la proyección. obsesión. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, se habla de la Jerusalén celestial, ¿no? Sí, pero esa desciende desde el cielo a la tierra, en todo caso, planea. ¿Me permites una cosa? Habéis planteado un problema que no hemos tocado, que es el problema de la involución. Es clarísimo, yo quisiera decir una cosa. Veo en la facultad la cantidad de libros que hay de ciencia griega. Es pasmoso lo que los griegos, y confirmo lo que tú dices, llegaron a saber, pues digamos hasta los albores del cristianismo. De repente, en el mundo occidental, toda esa ciencia griega desaparece. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. Porque no era griega. Bueno, ¿Cómo por qué no era griega? Un momentito, pero eso no es la explicación. Ya, aunque no fuera griega en origen, que habría que discutirlo, ya era transmitida por los griegos. Pero ¿por qué desaparece en el mundo occidental? Vamos a dejar ahora porque desaparecen las culturas mayas o en la India. Yo no me siento competente, pero sí podría decir que a partir del siglo III, que en el mundo occidental se implanta el cristianismo con su matriz judía, hay un elemento negativo en la religión que está continuamente intentado superar por la Iglesia y con toda razón, que es el dogma de que no es conveniente saber aquello que es mejor ignorar. Y como lo único que importa es la ciencia de Dios, realmente la religión ahí influye muchísimo en esos momentos para que toda otra, visión científica quede apagada, que es absolutamente inútil ante la ciencia divina. Ese es en el mundo occidental, una de las causas de la involución. Sí, no. Fijaos en la religión musulmana pasa 3/4 de lo mismo, ¿eh? Muy breve, Jordi. Sí, muy no breve. olvidemos que una de las destrucciones de la Biblioteca de Alejandría fue como consecuencia de quemar masivamente los rollos de papiro y de pergamino en los baños turcos de la Alejandría del siglo VIII. O sea, que Entonces, se perdió claro, muchísima ciencia antigua, ciencia que pertenecía a lo que tanto en la India como en Grecia, como en tantas culturas, se denominó la Edad de Oro. Parece que vivimos en una edad de oro en este planeta antigua de la que perdimos mucho. Algunos quieren ver en eso los vestigios de extraterrestres. Hay algunas evidencias que hablan incluso de que los antiguos hindúes tenían máquinas voladoras que describen de una manera muy técnica, muy precisa. Hablaremos de esas máquinas después de la publicidad, dentro de unos instantes. No pueden perdérselo. Seguimos en el otro lado de la realidad, tratando de responder a una pregunta tan provocativa como interesante. ¿Fuimos visitados en el pasado por seres extraterrestres? ¿Nuestros antepasados acaso tenían alguna clase de supertecnología que después se ha perdido con el curso de la historia? Permítame mostrarles unas imágenes obtenidas por Eric von Daniken hace algunos años. Se trata de una filmación obtenida entre los indios Kayapos en Brasil, que hasta 1952 no establecieron contacto con Occidente. En sus fiestas principales pasean a un elegido enfundado en un traje de paja que recuerda al de los modernos astronautas. El elegido tiene que caminar imitando un paso muy pesado que recuerda a nuestros astronautas caminando sobre la superficie de la Luna, pero además es que ese elegido recibe un nombre que es Bep Kororoti, que significa en lengua kayapo, vengo del universo. Un personaje que les enseñó a cultivar, a domesticar animales, a fundir armas.
un dios instructor, en suma. Esos dioses instructores, sus huellas se encuentran en todas partes, por supuesto también en la India. Dejábamos antes pendiente el asunto de la tecnología para volar de los antiguos hindúes y hemos traído a nuestra mesa de trabajo a una persona, Robert Goodman. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Javier. Robert es químico, es escritor, periodista, colabora con la revista Más Allá y lleva años investigando este asunto de las vimanas, recogiendo documentación sobre las vimanas, que es como se llama precisamente a este tipo de vehículos extraños de la tradición hindú. Cuéntanos qué se sabe de las vimanas, cuáles son las fuentes documentales que hablan de ellas. Bueno, las fuentes principales son los relatos épicos de la India, como el Mahabharata y la Ramayana, y también los Puranas. Los Puranas son distintos a los épicos porque son narraciones astronómicas de la India. Uno de los más importantes es el Bhagavatam Purana, que es uno de 18 principales. ¿Y qué cuentan esos textos que tienen algunos 4.000 y 5.000 años de antigüedad? Sí, sí. Dan muchas descripciones de artefactos voladores. Pero antes de hablar de algunas de estas referencias, me gustaría hablar de la palabra vimana, de su origen. Pues está compuesto por un prefijo que es vi, que significa conocimientos, mientras manas significa poder mental personal. Ahora, eso conecta con algo que Ramiro Calle estaba comentando hace unos minutos cuando estuvimos off, sí, en la no en directo, sí. Que relaciona vimana con las torres que cubren el Sancta Sanctorum de los templos hindúes. Y fue así, porque si consideras de que en el Sancta Sanctorum está la imagen de Dios, del templo en particular. Pero la descripción que dan estos textos habla específicamente de vehículos voladores, es decir, sí, son vehículos técnicos. Sí, por favor, déjame continuar. Estas torres que cubren el Sancta Sanctorum tienen una forma que es muy parecida a esta rukma vimana que tenemos en la pantalla. Y dentro del vimana del templo, los brahmines y los meditadores recibieron inspiración, muchas veces inspiración de otras dimensiones mentales y quizás de otras dimensiones de otros lugares. Y entonces hay dos tipos de vimana. Hay vimanas que se fabricaban con metales y madera, como puede ser el rukma vimana que vemos en la pantalla, pero hay otra clase de vimana. Son los que son hechos de materia sutil, energía sutil, maya, prana incluso. Y su fabricación es mucho más difícil para los seres humanos. Si no fue por hojas de palmera que contienen una antigua tradición oral plasmada y que hablan de vimanas de este otro tipo. Ramiro Calle, esto aparece mencionado efectivamente en el Mahabharata y el Ramayana, se habla incluso de Arjuna tratando de perseguir estas vimanas. ¿Esto cómo lo ve un experto en la India como tú? Es decir, ¿lo puede ver como un vestigio de naves voladoras en la antigüedad? Bueno, yo te diré esto ya a modo un poco anecdótico si se quiere, pero ya que hablamos del tema es interesante. En una islita que hay al sur de la India, que he visitado varias veces, Rameswaram, hay un recinto que allí es muy sagrado, donde hay las tumbas de dos personajes enterrados que son tumbas de 5 o 6 metros de largas, porque allí están lo que se llaman los restos de dos extraterrestres que son Abel y Mabel. Y entonces se dice que eran dos hombres antiguos, claro, enormemente antiguos, extraterrestres, con varios metros de altura, que se llaman concretamente Abel y Mabel. ¿Pero se utiliza la palabra extraterrestre? Sí, sí, se dice que, por supuesto, totalmente extraterrestre, que vinieron de otros galaxias, universos, que vinieron a este lugar
Rameswaram, la isla de Rama, y allí hay un recinto, repito, donde uno puede ver estos túmulos extraordinariamente largos que encierran a Abel y Mabel. Y con respecto a lo que decía nuestro gran amigo de las vimanas, cuando él señalaba ya las vimanas astrales o energéticas, es que había una tradición de yogis, los Nata yogis, Gorakhnath, Matsyendranath, que eran yogis alquimistas, que ellos con estas vimanas exteriores conectaban su propia energía para utilizarlas como antenas, no solo para conectar con terrestres, sino con seres de los distintos planos, que no digo extraterrestres, sino ya, como tú sabes, los suras, los asuras, los devas, o sea, seres de otros planos de existencia. Supongo, Ana Vázquez, que cada vez que se habla de extraterrestres o de este Beb Kororoti que veíamos antes con su traje de paja, que significa vengo del universo, vosotros los historiadores le ponéis la etiqueta enseguida de mito y pasáis página. Hombre, se pasa página, no se pasa página, pero dices lo de siempre, hasta que no tenga las pruebas materiales. ¿Qué prueba material se podría exigir para esto? ¿El traje del astronauta? No, pero estaba recordando yo, cuando estudiaba prehistoria en la Complutense, en el libro de don Martín Almagro, se hablaba de unos molares humanos de gran tamaño, de la posible existencia de seres humanos de mayor tamaño que nuestra raza actual. Entonces, yo solo he estudiado en prehistoria, no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando del libro de don Martín Almagro, ¿no? Ya ven, gigantes incluso en la remota antigüedad de este planeta, de los que no tenemos constancia. Permítanme introducirles en un tema también de gigantes, quizá incluso de gigantes que volaban, quién sabe, no lo sabemos. Se trata de algo que nos lleva al mundo de la cartografía y al otro extremo del mundo. Dejamos la India, volvemos otra vez a Occidente, en este caso al mapa de un almirante turco llamado Piri Reis, que hizo un mapa sorprendente de las costas americanas, reflejando territorios que en 1513, cuando se hizo ese mapa, no existían. Estas imágenes son exclusivas. Nunca se ha filmado hasta ahora el mapa original de Piri Reis, que permanece escondido en la biblioteca del Topkapi, de los palacios Topkapi de Estambul. Admírenlo con detalle. El mapa original tiene unos colores fantásticos, se encuentra en un estado de conservación sorprendente y pese a todo las autoridades turcas no quieren exponerlo a consideración del público. No sabemos por qué. Yo mismo pude obtener esta filmación en exclusiva después de 3 años de intensas gestiones, desde la muerte del fundador de la patria de la moderna Turquía, Mustafa Kemal Atatürk. Nadie había visto ese mapa original, ahora ustedes han tenido la ocasión de verlo en estas imágenes y la duda que se me quedó visitando Estambul y filmando este mapa extraordinario es si acaso las autoridades turcas pretenden evitar un escándalo mundial, porque un mapa de 1513 contiene descripciones minuciosísimas de territorios que no se descubrirían hasta finales de esa época, hasta 1599, por ejemplo, las Malvinas no se descubren, aparecen en el mapa. Hay muchos otros lugares que aparecen también cartografiados, ¿no es así, Jordi Teixido? Efectivamente. La historia de este mapa, fundamentalmente la moderna, es apasionante incluso en su descubrimiento. El estudioso americano, profesor Hapgood, a raíz de este mapa descubrió otros mapas también en la biblioteca del Capitolio que dibujaban el continente de la Antártida 300 años antes de su descubrimiento. Tendremos que hablar de ese mapa de Piri Reis en profundidad, porque la clave de este asunto es que alguien poseía conocimientos cartográficos en la época de Alejandro Magno, porque parece que copió esa información, según dice ese mapa de esa época. Incluso algunos hablan de que para hacer ese mapa era necesario estar en órbita alrededor de la Tierra, es casi un mapa satélite. Gracias, Jordi Teixido. Volveremos a hablar contigo de este asunto en una próxima ocasión, porque este último tramo del programa lo queremos dedicar a las preguntas de nuestros espectadores. En esta ocasión hay mucho que contar, incluso mucho relacionado con Erik von Däniken, que nos ha cedido muchas de las imágenes que les hemos mostrado esta noche. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. ¿Qué sorpresa nos depara Erik von Däniken después de tantos años en el olvido, ¿no? Pues sabes que estamos ya en época estival, que la gente se quiere ir a sitios. Vieron en la anterior semana cómo nos íbamos de viaje por el Camino de Santiago y nos decían que si había, pues entre los cientos de mails, algún sitio donde ir que tuviera misterio y donde pudiéramos ver algo. Pues fíjate, vamos a irnos hasta Mystery Park.
Esto está en Interlaken, en Suiza, y allí nos vamos a encontrar cosas fascinantes, Javier. Un parque temático construido con las ideas de Erich von Däniken para demostrar sus teorías, que está en Interlaken, Suiza. Son miles de metros cuadrados donde se reconstruyen incluso el interior de las pirámides. Además, a tamaño Stonehenge. natural, muchos de ellos a tamaño natural. También están las pistas de Nazca, incluso ha llegado a recrear lo que son los suelos marcianos. Podemos vivir allí pues un día de verdadero misterio, pues navegando por todos esos temas que aquí en el otro lado de la realidad tocamos cada semana. En vez de Javier. Disneyland, nos vamos a Danikenlandia, ¿no? Claro, para los amantes de estos temas hay que irse a Mystery Park. Bueno, en Interlaken, en Suiza. En Interlaken, Suiza. Han ocurrido muchas cosas en estos días. Hubo un programa de radio, Milenio 3, de la cadena SER, de la que tú eres miembro, Carmen, Sí. del equipo, que convocó una alerta OVNI en la que solamente en Madrid logró reunir a casi 8.000 personas, ¿no? Sí, en el Parque Juan Carlos I nos juntamos más de 8.000 personas, Javier, y la verdad es que fue sorprendente, porque era una noche más que nada de amistad, de ver los cielos, de contemplar lo que tenemos siempre encima, que muchas veces no nos paramos a mirar las estrellas. Pero es cierto que a partir de las 4:15 de la mañana nos empezaron a llegar testimonios desde diferentes puntos de España que no tenían contacto unos con otros, en los que estaban viendo una extraña figura. Es decir, que esa noche de vigilancia, que se trataba de vigilar el cielo de toda España, incluso de todo el mundo, porque teníais corresponsales en otras partes, esa noche se vio algo. Se vio algo. Los corresponsales en Madrid llamaban inmediatamente y nos decían: estamos viendo un triángulo, se está paseando por los cielos alguna nave. Unos hablaban de nave, otros hablaban de luces. No sabemos bien lo que es porque hay que hacer comprobaciones, por supuesto, se fotografiaron. Javier. Y se fotografiaron. Hasta nuestra redacción nos han llegado pues muchos mails. Uno de ellos es de Vanessa del Casar, que es vecina de Fuenlabrada, y decía que esa misma noche, cuando se produjeron todos los avistamientos, desde Fuenlabrada vio una extraña luz que iba a mucha velocidad, estaba con su novio, que además es entendido en aviones, y nos decía que no era nada parecido a un avión, incluso que no tenía las balizas, las luces rojas que suelen tener los aviones. ¿A qué hora ocurría esto? Esto ocurría a las 5:15 de la mañana en Madrid, pero desde las 4:15 de la mañana en distintos puntos de la península, desde Barcelona hasta Cádiz, desde Málaga hasta La Coruña, se vio la misma formación, 3 luces, que creo que vamos a poder ver otra fotografía que fue tomada en Málaga y es la que más se parece a lo que nos describían Son los las 3 testigos. luces brillantes superiores, digamos, ¿no? Eso es, un triángulo que se paseó al parecer por nuestros cielos en la noche del 25 al 26. Miles de testigos reunidos en torno a la sintonía de Milenio 3 de la cadena SER, que por cierto, felicidades, Carmen, y felicita a Iker Jiménez, al director del programa, porque habéis recibido la antena de oro, nada menos. Sí, sí, pues gracias a colaboradores como tú, Javier, que siempre nos estáis apoyando, y por supuesto a todos los oyentes y a la gente de este programa también, porque sé que compartimos muchos de esos telespectadores y oyentes. ¿Dónde pueden dirigirse todos esos espectadores si quieren seguir enviándonos sus preguntas, sus informaciones, sus fotografías incluso? ¿A dónde pueden dirigirse? Pues tienen 2 medios de hacerlo, Javier. Uno es mediante mail, el otro lado de la realidad, @telemadrid.es, y el otro, si nos quieren enviar pues una carta, cualquier vídeo, cualquier fotografía, cualquier cassette, lo pueden hacer al otro lado de la realidad, Telemadrid, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Gracias, Carmen. Gracias a ti, Quiero Javier. agradecer también a los invitados que han compartido mesa con nosotros esta noche, porque gracias a ellos hemos podido profundizar en algunos de los aspectos más misteriosos de nuestro pasado. Ahora, como siempre, la decisión de seguir investigando, de seguir estudiando, de seguir descubriendo, es solo de ustedes. Lean, busquen y, desde luego, no dejen nunca de hacerse preguntas. Esa es la clave de nuestro futuro. Hasta pronto. Doy la bienvenida a Jordi Teixido. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Jordi Teixido es filólogo clásico y ha recorrido medio mundo en busca de los misterios de la antigüedad. Jordi, cuando te enfrentas a imágenes como estas que acabamos de ver, esa hipótesis de que nos pudieron haber visitado astronautas en la antigüedad, ¿cobra algún sentido? Para mí es tan válida como la que normalmente se admite, que es intentar explicarlos siempre con los referentes o con las bases de tipo religioso o de cultos, podríamos decir, más o menos habituales, con los que se explican este tipo de fenómenos.
Por lo tanto, hemos de como mínimo darle el beneficio de la duda y pensar que este tipo de personas en sociedades muy primitivas quizás aplicaban menos lo que era la imaginación y lo que intentaban reflejar en sus cuevas o en sus maderas o en sus árboles, allá donde pintaran, era una traducción de algo que habían visto, ¿no? Por tanto, como mínimo prefiero dejarlo en la duda. A falta de esa referencia directa, yo creo que es conveniente seguir buscando mucho más activamente de lo que se hace. Buenas noches, bienvenidos al otro lado de la realidad. En esta ocasión hemos transformado nuestro plató de televisión en una máquina del tiempo. Vamos a viajar 1300 años atrás en la historia hasta llegar al momento en el que un artesano anónimo talló esto que tengo junto a mí. Es una losa de piedra que tenía esta inscripción en la que se ve a un hombre recostado en posición fetal, manejando una especie de palancas con sus manos en medio de una escena cubierta por una especie de campana que para algunos, a partir de su descubrimiento en 1952 en el Templo de las Inscripciones de Palenque, en el estado de Chiapas, fue considerado un astronauta. Es posible que este relieve, con dos antenas en la parte superior y parece incluso llevar guantes, estar enguantada. En la siguiente imagen observamos una serie de figuras fotografiadas en las sierras de Kimberley, en Australia. Unos misteriosos seres con ojos redondos, una especie de aureola alrededor, contemplan a los brujos, a los chamanes que acudían a esas cuevas australianas a orar hace aproximadamente 2000 años. Y la última de esas extrañas evidencias la encontramos cerca de aquí, en las cuevas de Valcamonica, en Italia. Esta figura fue pintada en el siglo V-VI antes de Cristo y muestra a un personaje extraño que parece sujetar un arma y un arco, con la cabeza también enfundada en esa especie de aureola de la que el artista ha hecho salir una serie de rayos. Extrañas evidencias, sin lugar a duda, extrañas que comentaremos aquí en esta mesa con una serie de especialistas. Quiero presentarles a todos ellos. En primer lugar, referentes documentales, excavaciones, investigar en los textos qué posible realidad haya detrás de todo este tipo de fenómenos. Ana María Vázquez Ois es profesora titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Acaba de publicar este libro, Historia del Mundo Antiguo. Es el primero de una serie de volúmenes dedicados a las cuestiones del pasado. Y me gustaría preguntarle a Ana María cómo se enfrenta una profesora titular de Historia Antigua ante teorías como estas, ¿no?, de que nos pudieran haber visitado astronautas en el pasado. Pues buenas noches. Buenas noches. Con muy buen humor, encantada de saludarle y como dice que me ha precedido, ¿no?, pues ¿por qué no? Pero habrá que demostrarlo, efectivamente. Evidencias extrañas las hay. Digo evidencias de cosas que no tienen explicación en su contexto histórico y no hay que remontarse solo a estas pinturas rupestres que... grabado refleje a un personaje que vivió hace más de 13 siglos en México y que pueda corresponderse a un viajero del espacio. Eso fue lo que dijo Erich von Däniken cuando estudió esta losa. La popularizó en un libro famosísimo llamado Recuerdos del Futuro, que en España se publicó hace más de 30 años. Desde entonces hasta ahora han llovido toda clase de críticas, de opiniones y de hipótesis sobre la posibilidad de que seres extraterrestres nos hubieran visitado en un pasado remoto. Incluso se han interpretado capítulos de la Biblia desde esa óptica y de otros libros sagrados. Las evidencias no son solo esas, hay otras encontradas en cuevas rupestres bastante notables, algunas que quiero que contemplen con detenimiento. Algunas como esta, filmada, fotografiada en Tassili, en Argelia. Tiene aproximadamente unos 8000 años y muestra a una figura con una gran cabeza redonda